ya te fuiste. Dale, suéltala, no, Aquí dale. es como un poquito más íntimo Más ahí, íntimo, digamos, pero yo sé dale, que cada cosa puede edificar. Atención, gente, dale. Dice, ¿tú recuerdas algún hecho? O sea, algo que tú hayas hecho por encajar en un grupo o por agradar a alguien. Bienvenido a tu segmento favorito, es el show cristiano. Hola, aquí, señores, con una invitada especial, Noelia. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo te sientes, Pamela? Excelente. Y hoy con un tema fuego, ¿eh? La Picante. gente, mira, que se agarre. El tema es... Cristianos camaleones. Nos fuimos con él. Bien, pues vamos a comenzar inmediatamente con la primera pregunta y para darle un contexto que ustedes puedan entender, esa es la primera pregunta que quiero hacer. ¿Qué tú entiendes, Pamela, por cristianos camaleones? Mira, te fuiste fuerte. Vámonos a la realidad. La primera. Claro que sí. Vámonos al grano, vámonos a la realidad. Todo el que está en el mundo de Dios, en el Evangelio, sabe que existimos en la iglesia cristianos disfrazados, No se asuste, cristianos disfrazados que cuando van a la iglesia hacen una cosa y cuando salen a la calle. Uy. Siervos disfrazados. Picante. Entonces, a camaleones, vamos a referir a esa gente que tú siempre ves estudiando la palabra, pero que no la practica. Esa gente que tú ves yendo mucho a la iglesia, pero se junta con un grupito que le gusta la discoteca, que le gusta eso, y ahí tú lo ves allá. Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Sí? Exacto. Entonces, para que podamos entender con un poquito más, o sea, conforme a eso que decía Pamela, ¿por qué camaleón? O sea, todos conocemos que el camaleón es una cosa como un iguana, o sea, es un reptil. Claro. Y bonito. Que si está, por ejemplo, en un ambiente verde, pues ese camufla y se pone verde. Si está en un ambiente azul, pues se pone azul. O sea, él donde está, digamos que el camaleón, o sea, tristemente no tiene identidad. Atención a la gente que sale de la iglesia y hace de la suya, ¿no? Entonces, un cristiano camaleón, ya para dar mi opinión, o sea, siguiendo lo que decía Pamela, es eso, alguien que no posee una identidad verdadera, que si está en la iglesia, pues alaba a Dios, aleluya, pero si está afuera, entonces también participa de conversaciones morbosas, escucha tal vez canciones que no son, ¿verdad?, como dignas de un creyente, entonces se va camuflando ahí, a donde quiera que esté. Eso está mal, ¿verdad que sí? Adiós. Muy mal. Hay que tener una verdadera identidad en Cristo. Sí sea sí, nuestro no sea no, y que realmente profesemos y demos testimonio de aquellos que, o sea, de aquellos que decimos seguir y profesar en nuestra fe. Recordando a la gente que este es un año de reafirmamiento, así que cualquiera que esté en esos mal caminos, pues aquí vamos a enderezarlo, ¿verdad? Bien, sí. Claro, o sea, ese es el objetivo. Bien, entonces vamos a pasar con la siguiente pregunta. Suéltala, no, esta no está tan fuerte, sino para que vayamos entendiendo un poquito más el tema. Y es, ¿qué es la identidad? La identidad. Hermoso nombre, esa identidad. Vamos a darle un concepto para que la gente sepa. Si tú que estás ahí no sabes tu identidad, ni dónde viene y va, pues ven, yo te voy a decir. Identidad para mí es lo que a ti te define como persona según el entorno donde tú te desarrollas. Es lo que te hace único a ti, ya dejando a un lado lo que es la autoestima y todo eso, es según el entorno donde tú te desarrollas, ¿quién eres? Bien, ¿verdad que sí? Sí, yo voy a leer una definición, o sea, ya más científica, digamos así. Vayan anotando que Noelia le trajo algo. Ya ustedes una saben, definición que yo encontré en Google, que usted puede buscarla. Y dice que lo que nos permite tener identidad son aquellas cosas, por ejemplo, que la crianza, las creencias que uno tiene. Y una persona con identidad, señores, es una persona que toma decisiones fácilmente porque está seguro de lo que le gusta y de lo que quiere. Y una persona también que tiene identidad es una persona que tiene buena autoestima, porque alguien que tiene autoestima, déjame decirte, Pamela, que sabe y está seguro de sí mismo y no necesita hacer cosas para agradar a otros. ¿Qué es lo que pasa? Que los cristianos camaleones se adaptan. Atención, mira, no van a sacar del aire encima así. No, o sea, lo fuerte es necesario también. O sea, los cristianos camaleones, ¿por qué son así? Porque es que todo ser humano, señor, eso ni el cristiano, nadie se lo puede quitar. Todo ser humano, traemos en nuestro interior como ese deseo de agradar a los demás. Y por ese deseo como de recibir la aprobación de los demás, entonces tenemos miedo al rechazo. Y cuando tú tienes miedo al rechazo, entonces es que tú comienzas a ser un camaleón que te comienzas a camuflar.
Entonces, eso es no tener una identidad. Y también por miedo a quedarse solos. Exacto. Tendemos a tener actitudes que no van con nuestra persona, pero, ay, no, que yo me quiero juntar con fulanito del grupo, déjame ser así. Y no se está mal. Es así, o sea, por miedo al rechazo, como tú decías, por miedo a quedarte tú solo. Entonces, es que tú como que balanceas tus creencias, lo que tú entiendes, y dejas a un lado esa supuesta identidad que tú dices tener. Entonces, yo creo que la aprobación a la persona es como, donde más radica eso Y mira, es un problema que tiene mucho auge ahora en la juventud. Nosotros, ¿verdad que sí? Wow. Mira, es tanto así, que por eso digo que no solamente se ve en el mundo, que las personas allá afuera están tan carentes de una identidad, que tú ves que siempre la gente está buscando a quién parecerse, y siempre elige un artista, por ejemplo, y tú ves que aman ese artista y comienzan a vestirse como ese artista. Hacerse cirugía para parecerse a esos artistas. O sea, se pelan, se dan tinte, todo, porque están falta de una identidad y la están buscando. Y tú sabes que las personas siempre van a imitar a quienes ven que se sienten seguros. Como esa gente de arriba está como, digamos, tiene su fama, están establecidos. O sea, ellos ven que, viven la vida felices, yo quiero ser como ellos. Entonces, el ser humano siempre está buscando a quién parecerse, y por eso que tanto allá afuera como aún aquí adentro, del cristianismo, la gente vive copiando a fulanito de tal, porque, ese se ve bien, ve que tiene fama, que la está pasando bien y quiere ser como él, y es por eso, porque el ser humano quiere parecerse a aquel que lo ve cómodo y lo ve seguro. Exacto, entonces vamos a pasar a otra pregunta. Ya te fuiste. Dale, suéltala. No, aquí es como un poquito más íntimo ahí, digamos, pero yo sé que cada cosa puede edificar. Atención, gente, dale. Dice, ¿tú recuerdas algún hecho? Algo que tú hayas hecho por encajar en un grupo o por agradar a alguien. Pues claro que sí. Así, honestamente, sí. Cuéntanos. Claro, mira, siempre, uno como joven siempre, hasta cuando le gusta un muchachito, ¿verdad, público? Hasta cuando a uno le gusta un muchachito que uno, que ese muchacho le gusta, lo viste el meme mucho, que dice, no, que a mi crush le gusta que cante, que baile salsa, yo bailo salsa. Exacto. Sí, me ha pasado una vez en un grupito de universidad, que era un grupo de muchachos, no eran cristianos, ya yo me comenté, yo empecé a limpiar mi círculo de amigos, y yo quise tener actitudes no cristianas para estar con ellos, pero después Dios va limpiando a uno. Yo dijo, ahí no, cogí para mi puesto. Vale la pena seguir a Cristo, y yo, lo mejor. Pero ¿quién no va a tener ese tipo de actitudes para agradar? Como dices tú, tiene que ver mucho con la autoestima y con eso de identidad. Pero que todos tenemos esa falta ahí. Y tú no, por un muchacho que te haya gustado, tú no has... No, mira, en mi caso, yo no recuerdo tal vez un hecho como literal que yo te pueda contar, pero sí, en muchas ocasiones me ha pasado que yo estoy hablando con alguien y esa persona, por ejemplo, estamos hablando que a ti te gusta una canción y tú estás seguro que esa canción te gusta, a mí como que me da penita decir como, no, a mí no me gusta, porque tal vez por miedo a que no se vaya a sentir mal o qué sé yo, porque ahí es donde entra, que siempre queremos como quedar bien con los demás. Agradable. Y por eso como que callamos lo que creemos, callamos nuestras convicciones. Entonces, sí, sí me pasa eso y estoy como trabajando esa parte, porque cuando tú tienes algo, un gusto, lo que sea, tú no tienes que tener miedo. Como a decir eso. ¿Y por qué me pasa? ¿verdad? Porque yo veo a la gente que está ¿Pero muy segura. ¿Y por qué hay que tener miedo? Hay que decir eso a la gente. Me pasa porque yo veo a la persona que está muy segura y muy convencida de que me gusta eso y yo como que me quedo, como ahora yo vengo te da miedo, me pasa. Exacto, como yo vengo ahora y le digo como que no me gusta. Entonces, todo pasa por eso, que lo hemos repetido mucho, pero es así. Tenemos esa necesidad de ser aprobados por los demás y por eso es que constantemente ¿Por qué será? Tenemos que hacer otro segmento dándole tip a la gente de cómo aprender a soltar y ser firme, está fuerte. Bueno, vino una preguntita como que viene preguntita fuerte. No, pero tú estás fuerte, Candela. Edición para que pongan Candela aquí, dale tú. Así fuego saliendo. Dale tú con la siguiente pregunta. Bien, la siguiente pregunta entonces. ¿Cómo podemos obtener? Porque ya estamos hablando, para dar un poquito de contexto, estamos hablando y como describiendo situaciones que han pasado por querer encajar y todo eso, gente con falta de identidad, pero vamos a darle un poquito de solución a esto. ¿Cómo podemos obtener una verdadera identidad en Dios? ¿Cómo tú crees, Pamela, que podemos obtener? Claro que sí, hermosa pregunta. ¿Cómo podemos obtener una verdadera identidad en Dios? Mira, joven, tú que me escuchas, yo creo que un tip le voy a dar.
el verdadero sentido, tú de verdad tener a Cristo y saber por Él dejar cosas sin que te duela, va a doler, pero como que tú saber reafirmarte en Él es tú escudriñar en su palabra. Cuando es cuando como jóvenes escudriñamos en la palabra de Dios, Dios nos pone ese sentir de reafirmamiento que nos hace que ya no nos duela tanto eso que vemos atrás, porque cuando tú tienes nueva vida en Cristo, Dios te hace ver más allá de lo que tú estás dejando atrás. Yo creo que uno de los tips es escudriñar en la palabra. Sí. Y ya, cuando uno escudriña en la palabra, uno tiene al Espíritu y Él es quien te guía, te aconseja. Y van a doler muchas cosas, pero... Sí, yo quiero tomar ese punto que tú dices de la palabra. Y es que en la palabra podemos descubrir realmente quiénes somos, nuestra identidad en Dios, porque nosotros no somos, Pamela, lo que el mundo dice que nosotros somos, que ahí está el detalle. Si el mundo dice que tú para ser importante tienes que tener dinero, o sea, el mundo nos dice un sinnúmero de cosas que, o sea, que no somos, o sea, como para describirnos como personas, pero nosotros no somos eso, nosotros somos lo que Dios dice que somos sus hijos, que somos amados, y no necesitamos hacer nada, exacto, no necesitamos hacer nada para que Dios nos ame, sino que Él decidió amarnos primero. Y en la palabra que habla de ti, que habla de Dios, es que tú puedes descubrir realmente cuál es tu identidad en Dios. Y para añadir algo más a esa parte, yo creo que también en la intimidad, en la oración con Dios, Dios se revela a ti y cada día te va mostrando quién tú eres. Identidad, dijimos ahorita, que también tiene que ver con convicciones, con tus creencias. Y si tú no sabes por qué tú sirves a Dios, si tú no sabes por qué hay que guardar los mandamientos, si tú no sabes por qué hay que ser cristiano, entonces que está mal, sí, fácilmente verdad, tú vas o sea, como a irte, o sea, ante cualquier propuesta que te hagan. No es hasta que uno se convence verdaderamente de lo que dice la palabra es cierto, de lo que Dios dice de mí es cierto, que tú entonces nadie te mueve de ahí. Y mira, no, que es fuerte, uno como joven creyente es fuerte, uno tiene que rechazar sus propuestas, sus cositas, pero mira, el sentir, eso que tú dices, que uno se mueve por convicción, ya cuando tú te encuriñas mucho en la palabra, tú te empiezas a mover por convicción, ya eso es otra cosa. Eso se lo digo al público, pero miren, para ustedes sentir eso, miren, pónganse a orar y mucho ayuno, y ya cuando Dios te pone como ese sentir de que viene algo mejor, ya tú no quiero ver para atrás, no quiero ver para atrás. Y eso, como joven, tú que me escuches, eso es lo que te hace. Por ejemplo, que tú tengas un grupito y ese grupito tenga algo que hacer el día que tú vas para la iglesia. Tú tienes que tener, mira, un sentir del Espíritu Santo, sí, para tú decirle no y para tu iglesia, porque yo me topaba con gente y prima que me dicen, ven acá, pero la iglesia tiene que valer mucho la pena para que tú dejes de hacer eso, y yo me quedo así. Pero que la gente del mundo no entiende, pero oye, es increíble, ¿verdad que sí? Ese es el detalle, que tú tienes que estar convencido de que tú estás en el mejor lugar. Si tú no estás convencido de que tú estás en el mejor lugar, con cualquier propuesta como la que le vienen a Pamela, ¿sí? No van para la iglesia y se van a pasar fácilmente. Y mira, yo quiero mencionar un ejemplo bíblico, aunque estamos hablando más de nuestras experiencias y cosas así. Unos jóvenes que sí tenían una verdadera identidad eran Sadrach, Mesach y Abednego. Para los que no saben, fueron 3 jóvenes que los llevaron cautivos a Babilonia y ellos simplemente creían en el Dios de Israel. Sin embargo, allá, o sea, servían otros dioses falsos. Y en una, el rey, ¿verdad? Hace una estatua, le dice a aquellos que no se postren a adorar la estatua, entonces lo van a echar en el horno de fuego. ¿Cómo? Pero ellos estaban convencidos del Dios al que les servían. Y en una, o sea, me encanta, porque ellos dicen, Dios nos salve o no nos salve, nosotros no nos vamos a postrar, a adorar a esa estatua. No, y eso es tener convicción. El tú saber hacer las cosas y que nada te mueva de ahí. Ellos estaban convencidos de que al único que hay que adorar es a Dios. Y por eso cuando vinieron las propuestas, no se inclinaron. Y si nosotros nos afianzamos fuertemente en la palabra de Dios, o sea, creemos verdaderamente por qué hay que hacer cada cosa. Cosas mejores. Exacto. Ahí entonces nada te va a mover, porque muchas veces tal vez en el cristianismo dice, no, que a Dios no se cuestiona. O sea, tú tienes que cuestionarte, tú tienes que escudriñar la palabra, fuiste fuerte preguntar, porque, o sea, Dios no da nada simplemente porque sí, todo tiene un propósito, y si tú no entiendes por qué tú debes guardar ciertas cosas, fácilmente cualquiera te mueve. O sea, tienes que estar convencido de lo que tú crees, por qué lo crees, por qué sigues, y nada te va a mover. Mira, yo creo que con ese puntito que tú topaste ahí, con esa hermosa historia, que también hay otra de José, también hermosa, que más adelante, después de pausa, vamos con esa. Yo creo que ese es muy lindo, ese tema que tú topaste, cuando nosotros como jóvenes, cuando nos escudriñamos en la palabra, tendemos, como dices tú, a dejar nuestra identidad fuera de la iglesia.
Pero ya cuando cuestionamos, ya cuando empezamos a ver a Dios como nuestro Padre, a cuestionar su palabra, porque déjame decirte que tengo muchos amigos que todavía no se han convertido porque tienen ese miedo de entrar en el cristianismo y como que no tener esa autoridad de cuestionar. Y déjame decirte que tú puedes preguntarle a Dios cuando te esté pasando algo. Dios, mira, me está pasando esto. Cuando ya te empiezas a ver a Dios como tu padre, como algo íntimo, oye, hermoso, tú no te quieres ir ahí, ¿verdad? Exacto. Y oye, es un tema fuerte. hay cosas que tú nunca la vas a entender, pero hay otras que sí. O sea, de las que tú no puedes entender, dale tranquilo, pero de aquellas Dios que toma el control de las que tú no de puedes aquellas entender. que tú sí puedes entender, que Tú son puedes necesarias preguntar. entenderla, créeme que Dios te va a dar el discernimiento que tú necesitas. ¿Y tú quieres que pasemos a otra pregunta ya? Claro que sí. Mira, estamos fuerte. Mira, de 2 preguntas que hiciste, ahí van 2 segmentos para otro programa. Ahora nosotros estamos ministradas. Dame mi mensaje, claro que sí. Bien, Dale con la entonces siguiente, la ajá. siguiente pregunta, que esta Ay, está ay, ay, buena. Suéltala, dale. ¿Cómo puedo ser de las personas que impactan su entorno y no las que se dejan impactar por él? O sea, yo como persona no me dejo impactar por mi entorno. O sea, ¿cómo yo puedo ser esa persona que no se deje impactar por el entorno que les rodea? O sea, un cristiano que no es camaleón. ¿Cómo yo puedo ser luz, en otras palabras? Esa pregunta es muy profunda, pero dentro de los tips míos, dentro de lo que yo hago es, ya cuando tú te escudriñas en la palabra de Dios, ya tú tienes discernimiento de lo que no hacer y hacer. Yo creo que es lo que te hace tú ser luz y no dejarte llevar de el mundo de hoy, ¿sabes? Con la juventud, tú sabes que la gente le gusta el teteo, el jangueo, voy con eso, vale. Claro que sí. Arreciar con eso. Yo creo que es tú saber la promesa que tú tienes en Dios y quedarte firme en ella. Yo creo que eso es lo que te hace tú no moverte. Creer en tu promesa y que si Dios te llamó, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Saber que Dios te llamó por algo y ese camino no va a ser fácil, pero va a traer victoria. Y cada día que tú creas en eso, te escudriñas en la palabra, tú vas a tener más fe y te vas a hacer afirmar. Y ya cuando tú tengas un entorno de amigos, por ejemplo, que tú toca iglesia y te meten a una discoteca, ya tú vas a decir, no, espérate, yo tengo un llamado, una promesa con Dios y creer ciegamente. Porque Dios no es hombre, Dios cumple sus. Yo te voy a poner como un ejemplo más vivo, a ver si tú logras como explicarme un poquito en cuanto a eso. Si por ejemplo estamos en un grupo, qué sé yo, y tú eres la única cristiana, y digamos en la universidad. Me ha tocado, vivo eso día a día. Por ejemplo, están hablando de temas calientes, o sea, de una manera no digna, ¿verdad? Digamos así, y luego comienzan a escuchar canciones así, o sea, morboso y de todo, porque ahora, o sea, literalmente las canciones ahora son pornografía auditiva, señores. Entonces, tengan cuidado con aquello que ustedes escuchan. Entonces, en ese contexto, ¿cómo tú eres luz y no te dejas influenciar por ellos? O sea, a eso me refiero. ¿Cómo en ese momento que tú eres la única cristiana, la única creyente, cómo tú no te dejas como envolver por el entorno y tú eres la luz en ese momento? Mira, te voy a hablar con la verdad. Te digo lo que yo hago. Yo tengo amigos que me burlan y me cantan canciones buenas. Y digo, Pamela, yo cojo y me tapo los oídos. Yo dejé de hacer eso. Ya cuando ellos la hacen, yo lo que hago es, le envío la palabra de Dios. Cuando llego a mi casa, mire, le envío la palabra. O ahí mismo en el grupo le digo, mira, Dios reprenda. Y de una vez tiro una palabra o pongo una música. Se me van todos, pero eso es lo que yo hago. Hasta ahora eso me ha funcionado. Sí he recibido ataques, pero eso es lo que yo hago hasta ahora. Ya que Dios me vaya poniendo autoridad para yo. Pues derribar bien, todo eso. O sea, ¿cómo yo ¿Y tú qué haces? No, de verdad. ¿Te ibas a escapar? ¿Tú qué haces? No, pero o sea, voy a indagar, o sea, no, porque tú me pones a mí, dale sobre esa pregunta no, porque las dos, o sea, respondemos, yo te pregunto a ti primero, ¿qué haces tú, no? Pero yo le doy, mira, yo creo que lo primero, o sea, porque la pregunta es cómo podemos ser de ese tipo de personas en caso de que no seamos, porque puede que nosotros como que nos falte un poquito todavía, pero cómo podemos ser esas personas que impactan e influencian. Yo creo que lo primero es reconocer de que somos diferentes, como cristianos somos diferentes y no debemos avergonzarnos de eso. Claro. Porque muchas veces cuando estamos en esos grupos y no abrimos la boca, ¿te ha tocado estar en un grupo de eso? Como vergüenza. Por ejemplo, si recientemente estaba recientemente sí, o sea, reunida con algunos familiares y tal vez estaban tocando como algunos temas así que no eran tan cosas y yo como que estaba media apartadita de por sí, pero a veces me cuesta un poquito con mi familia, pero o sea, en algunas ocasiones sí he abierto la boca, pero en otras como que me callo. Entonces lo primero es como tú reconocer de que somos diferentes y al ser diferentes obviamente vamos
casi siempre en esos grupos a llevar la contraria. Y cuando tú no te avergüenzas, porque todos en algún momento, o sea, no diciendo, me avergüenzo de Cristo, de Dios, sino con hechos. Muchas veces todos nos hemos avergonzado, cuando en un momento tenemos que abrir la boca y nos quedamos callados. Entonces lo primero es eso, pedirle a Dios que cada día traiga esa convicción en nosotros, o sea, de que nos sintamos especiales. Señores, somos especiales. Y hasta que tú no reconozcas que tú eres especial por servir a Dios, tú no te vas a avergonzar del evangelio. O sea, es digno, o sea, es hermoso, somos indignos de servir a un Dios, o sea, el creador del universo. Y cuando tú estás convencido de que tú eres diferente, pues entonces te hace como más fácil tú mostrar tu luz. Y reconocer también de que, o sea, somos enviados por Dios para hablar de su palabra. Y si tú no la hablas, o sea, y si somos especiales que Dios nos cogió a nosotros para entonces, si por ejemplo en ese grupo tú no abres tu boca, ¿quién más lo va a hacer? Entonces, el tú también tener como esa identidad de que, óyeme, yo soy la luz aquí. Y mira que hay que irse a anécdotas reales, porque yo sé que el público que está ahí se tiene que identificar. Como que ya no somos perfectas, pero sí dejar de dicho que cuando uno tiene un grupo y, por ejemplo, Dios el Espíritu Santo te habla y dice, mira, yo creo que tú le hablas a esa persona. A veces nosotros nos avergonzamos y le echamos para atrás. Y uno siempre se queda con esa vocecita de antes. No lo hiciste. ¿Tú sabes algo que yo practico para eso? Que muchas veces me pasa. Yo me lanzo, hasta el final salga un tollo, lo que sea, porque yo prefiero intentarlo a no intentarlo. Yo te voy a decir algo con eso. ¿Qué hubiese pasado si yo lo hubiese hecho? Entonces yo estoy ahora que me lanzo así. Yo utilizo eso. Eso es mira, antes yo sí me avergonzaba, por ejemplo, antes como que Dios me revelaba, mira, esa persona que hay que decir esa palabra, y con versículo y todo, eso es lo que yo voy a contar. A mí antes me daba vergüenza hacer eso, pero ahora estoy yo, mira, a ciega, Dios, voy para allá y le doy para allá y le hablo de la palabra. Y mira, que pasan cosas buenas, siempre yo me encuentro con gente que dice, mira, gracias, yo tenía ese problema, y yo, verdad, pero yo me tiro así porque recibo exacto, mira, es que dice la palabra que todo don perfecto y toda buena dádiva, o sea, todo lo bueno que pueda salir de nosotros proviene de Dios. Y entonces, no podemos parar hoy. Si es algo bueno, no te calles y dilo. Entonces, o sea, quiero como resumir, o sea, según, ya para resumir como mi opinión, que fue bien larga, pero bueno, ¿cómo podemos ser de esas personas que impactan? Yo digo, no escondas tu luz, ¿ya? O sea, y no te avergüences. No hay como nada más. ¿Cómo tú puedes impactar en tu entorno? No escondiendo tu luz. O sea, tú simplemente la muestras. Voy a contar como un pequeño testimonio también. Y es que, o sea, yo cuando me convertí, o sea, cuando comencé a servir al Señor, ya yo tenía un año escolar estudiando en el liceo, o sea, donde yo estudiaba, valga la redundancia. Y el año siguiente ya yo era creyente. Entonces, ellos se quedaron con la mentalidad de, o sea, de la Noelia vieja. O sea, porque yo conocía a la Noelia vieja. Entonces, si yo comenzaba el año escolar y no daba a conocer ya quién yo era en ese nuevo año escolar, créeme que me iban a seguir tratando igual. Las conversaciones tal vez que hablaban conmigo iban a seguir viniendo y yo calladita. O sea, y para ellos todo normal. Y, o sea, y poco a poco, entonces yo me iba a dejar influenciar por ellos. Pero no fue así. O sea, yo estaba segura de lo que yo tenía que hacer. Inmediatamente comenzó el año nuevo, yo fui dando testimonio de quién yo era, que ya yo no era la Noelia vieja que ellos conocían, sino una nueva. Y era tanto así, Pamela, que hay veces que venían como a hablar mal de otras, y me decían, no, espérate. ¿A dónde te no, o sea, ahí como en el grupo, o sea, en el curso. Y tú te ibas. Y si yo estaba ahí, decían, no, espérate, que aquí, aquí está Noelia. Y se iban y no la hablaban. Decían eso, mira, pues un privilegio. Entonces, ¿por qué? Porque yo no escondí quién yo era. Si yo me hubiese quedado callada, o sea, nueva creyente, calladita, o sea, ellos iban a seguir pensando, o sea, en la Noelia de antes, quién yo era, tal vez que yo escuchaba todo eso antes, todos los chismes, hasta yo hablaba, pero ya yo era una Noelia diferente, y si yo no daba testimonio de que no, ya yo no hablo ese tipo de cosas, pues siempre iban a seguir viniendo a mí. Entonces, y mira que con ese tema pasa muchísimo, para hablarle a ese joven que me ve que seguro tiene su vergüenza, su miedo, pasa mucho que se te aleja muchas personas, o sea, eso que tú dijiste, que se te acerca para chingar porque creen que tú ya eres el de antes, y de una vez que ven tu nuevo yo se te aleja, y uno dice que se siente mal, uno no puede, diga que uno se siente mal. Mira, uno no perdió, gracias. Uno ganó. Y mira, claro. en cuanto a eso, a mí también me pasa, o sea, no tal vez sí que para yo cambiar mi identidad, porque gracias al Padre, o sea, no es por gloriarme, pero desde que ya yo me convertí, yo estuve segura de por qué yo comencé a seguirlo y nadie me mueve de ahí. O sea, sí, en situaciones pequeñitas, como te contaba, de que tal vez tú dices que te gusta algo, yo como que me quedé calladita, sí me ha pasado,
Pero en cuanto como No, pero mira, mis no, oye, convicciones, con eso, si a ti te gusta un siervo, claro que sí, y no es seguidor de Cristo, no es de que se vaya eso, para no es de allá, eso. hagan mejores para adelante, No, ¿verdad que sí? O sea, pero mira, yo me suelo Ah. confrontar con un texto que es increíble, porque aún dentro, o sea, de la iglesia, tal vez uno quiere predicar y uno, o sea, uno predica, por ejemplo, o canta, o sea, lo que tú hagas, tú quieres como que el otro a veces te diga como, mira, lo hiciste bien, qué sé yo, todos luchamos con eso. Por eso es que yo te digo que muchas veces hacemos cosas por la aprobación a los demás y podemos perder nuestra identidad en el proceso. Y con un texto que yo me confronto siempre yo misma, es con Gálatas 1:10, que dice, o sea, ¿acaso yo hago esto por la aprobación de las personas? O sea, ¿con eso quiero yo agradar a Dios o a los hombres? Si aún siguiera, o sea, quisiera yo agradar a los hombres, entonces no sería yo sierva de Dios. Mira, siempre yo me confronto le con dice eso. fuerte ahí, con esto yo voy con algo, mire. A lo que tiene llamado a ser profeta, a predicar, les doy este tip. Mire, cuando tú te escudriñas en la palabra y cuando tú quieres, como dices tú, predicar en un altar y eso, nunca hablemos para agradar a los demás, porque ya cuando damos mensaje de Dios para hacer sentir bien a la gente, perdemos nuestra identidad. Porque hay mensajes que vienen de parte de Dios que son fuertes y que van a, oye, romper piso a piso. Uno que tiene que pedir al Espíritu Santo que nos guíe y hablar solamente para él. Bien, y mira, una frase que también ayuda mucho con eso, y dice que si tú desagradas a Dios, ya no importa a quién tú agrades, pero si tú agradas a Dios, ya no importa a quién tú desagrades. Entonces yo creo que cuando tenemos ese deseo en nuestro corazón de querer agradar a Dios, cuando nos vemos envueltos en una situación difícil, tú siempre, o sea, como Pablo, como ese texto que yo dije, o sea, con la acción que yo voy a hacer, ¿yo busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios? Si tú constantemente te preguntas eso, yo creo que va a ser más fácil tú no perder tu identidad. Porque si tú quieres agradar siempre a Dios, entonces tú vas a tomar decisiones como en dice una pos frase, mejor de agradar a Dios. Mejor con Dios en un desierto que un paraíso sin él, Así es, anoten. Pues yo creo que ya hasta aquí hemos terminado. Fuerte muy el tema, bueno. Yo quisiera seguir hablando, pero para una próxima vamos ya. a darle unos tips a ese joven. Oye, tú joven que me ve que te gusta la discoteca, que te gusta esto, Dios te va a encontrar y tú tienes tu llamado. Solamente esperar en el tiempo de él y chulísimo el tema, Sí, o sea, a mí me encantó. Así que nada. Le invitamos a que se suscriban a este canal, comenten, den like, compartan, claro que sí, compartan también con otros. Súper sorpresa, ¿verdad? Exacto, vienen muchísimos temas buenos, así que ya ustedes saben, este show cristiano, nos vemos en una próxima. Chaitos.